a ver cuántos, no son muchos, siguen todavía en Semana Santa algunos. Bueno, hagamos lo siguiente. En esta clase lo que vamos a hacer es explicarles a ustedes dos paginitas que ya están colgadas en el Classroom y que se refieren a la producción de valores ZT. Además de mostrarles cómo se produce valores ZT, vamos a mostrarles a ustedes cómo elaborar un papel de probabilidades. Son dos temas que si prestan bastante buena atención van a lograr salir de esta clase comprendiendo ambas cosas. Obviamente, lo que ya habíamos dicho en anteriores clases, todos los modelos estocásticos que consideramos tienen, en todos estos modelos está siempre presente la serie de ruido blanco que le llaman ZT, y ZT interviene en modelos muchísimo más complicados también, como habíamos comentado. Si consideramos series estacionarias como los caudales anuales, podemos aplicar a una serie de caudales anuales en modelos muy, muy simples, y un ejemplo de ello sería el autorregresivo de primer orden que estamos intentando aplicar a través de la práctica que están haciendo ustedes en la casa. Obviamente, si nos fijamos en el pizarrón, espero que se esté habilitado. En el pizarrón tenemos la introducción a métodos estocásticos aplicados en hidrología, generación del proceso ZT. Estas dos hojitas, tres hojitas son estas, se refieren a cómo logramos producir valores ZT para un grupo de datos, por ejemplo, 17 valores del caudal Mesicuni. Lo que de antemano tenemos que refrescar es que los valores ZT son valores que están completamente independientes entre sí, o sea, tienen una función de autocorrelación que es una línea horizontal recta en el valor medido en la vertical 0, ¿no es cierto? Es un proceso completamente no correlacionado, random, independiente, en eso se parece a la variable edad. Otra característica del proceso ZT es que su valor esperado tiene que ser 0. Esto implica que algunos valores de ZT van a ser positivos y otros van a ser negativos, ¿no es cierto? También es necesario considerar de que el proceso ZT está normalmente distribuido, y que ese grupo de valores ZT esté normalmente distribuido implica algunas cosas que ustedes obviamente ya saben y que van a tener que repetirlo como pregunta en el examen, ¿no? ¿Qué significa para ustedes cuando les dicen que el proceso ZT está normalmente distribuido? Y finalmente otra característica del proceso ZT es que tiene un valor esperado igual a 0. Bueno, estoy olvidando la última característica de ZT. Obviamente, como cualquier grupo de valores, ZT tiene una desviación estándar, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿cuándo la desviación estándar de un grupo de valores será 0? ¿Alguien tiene la respuesta para ganarse puntaje para el examen que viene? Cuando un grupo de valores tiene desviación estándar igual a 0. ¿Quién tiene la respuesta para eso? Nadie. De lo que hemos llevado deberían estar en condición de contestar, les cuento. Cuando un grupo de valores tiene desviación estándar igual a 0. Cuando los datos están más cerca a la media. Cuando los datos están más cerca a la media. Hasta la mitad está bien tu respuesta, pero puedes mejorar. Se oyen respuestas. ¿Quién sabe la respuesta? Si todos los valores serían iguales, ¿qué? Ingeniero, es cuando los datos están dispersos.
La última respuesta está tremendamente equivocada. Y antecitos de voz, alguien dijo algo, he tenido problemas con mi micrófono un ratito, pero ya está mejor. Antecitos de voz que dices que lo último está muy mal. Otra persona me dijo algo. ¿Qué es lo que me dijiste? No he logrado Que escuchar. los valores son iguales, Inge. ¿Ya cómo te llamas vos? Amibael Lima Zambrana. Abigail. Perdón, Amibael, Amibael. sí, Lima Zambrana. Ya, ¿puedes explicar un poquito más para que la gente comprenda? Cuando los valores se aproximan más a la media, o son valores iguales, ahí sería igual a cero, la Ya, desviación. ya tienes 3 puntos, ¿no? Fíjense, si yo tengo una serie compuesta por 30, 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 30 y la media aritmética sale 30, esos valores no varían alrededor de la media, que también es 30, ¿no ve? Entonces, es una línea recta. En esa situación, si saco la desviación estándar de esos valores, todos 30, 30, 30, sale cero, ¿no ve? O sea, la desviación estándar, mientras más grande la desviación, el valorcito ese de ese indicador, mientras más grande, significa que lo que se aparta cada valor de la media es cada vez más grande. ¿Está claro eso para todos? Por favor, piensen bien en ese aspecto. Obviamente que cuando hablábamos de los caudales a modelar, a ver, la implicancia de esto que acaba de decir Amibael, que es que si me dan 17 valores de caudal de Misicuni y también me dan 17 caudales anuales del río Madera al salir de Bolivia, ya se imaginan, el río Madera al salir de Bolivia está drenando como 2/3 partes del territorio boliviano. ¿Qué quiere decir que está drenando 2/3 partes del territorio boliviano? Que el tamaño de cuenca que aporta agua a ese río y ese aporte lo consideramos justo al salir de Bolivia, proviene entonces de las 2/3 partes de la superficie de Bolivia, porque las otras partes se van al Río de la Plata, hacia la Argentina, y una parte que es que no va a ningún lado, ¿no es cierto? Las cuencas cerradas, el altiplano, Lago Popo, por ejemplo, lo que llueve queda así, no sale de Bolivia, no sale de su cuenca. Entonces, 3 grandes espacios, superficies en Bolivia que hay que tomar en cuenta, ¿no? La cuenca amazónica, en lo que es Bolivia, abarca como 2/3 partes de todos los 1 millón y algo de metros cuadrados que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, entonces decía que una superficie de drenaje tan grande aporta esa agüita que sale de Bolivia como río Madera, porque el río Madera está conformado por algunos ríos, ¿no? Uno de ellos es el Mamoré, al que llega las aguas del río Rocha. Otro río importante es el río Beni, que va Misicuni cuando rebalsa, el río Misicuni cuando rebalsa, se va al final al río Beni, y el río Beni y el río Mamoré se unen en Guayaramerín, y al momento que se unen se convierte en río Madera. Y ya, la pregunta entonces, vuelvo al inicio. Me dan 17 caudales aforados, medidos, registrados en Misicuni, y también me dan 17 caudales anuales medidos en el río Madera, justo al salir de Bolivia. Se dan cuenta que el río Madera es un río tremendamente caudaloso y el río Misicuni es un río que tiene como media 3,5 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Promedio histórico en Misicuni, 3,5 metros cúbicos por segundo. En cambio, el promedio histórico de caudal que sale de Bolivia como río Madera y se va hacia el Brasil se da alrededor de unos 15,000, a ver, 8 más 8, 16, algo así, llegando a 20,000. 18,000, nos ponemos de acuerdo. O sea, el caudal promedio histórico que sale de Bolivia hacia el Brasil
es 18.000 metros cúbicos por segundo, en cambio el de Misicuni es 3,5 metros cúbicos por segundo. En ambas situaciones, con 17 datos, yo puedo calcular la desviación estándar. ¿Cuál de las dos series presentará una desviación estándar más grande por 3 puntos? ¿Qué creen ustedes? Serían respuestas. Si ya comprenden lo que es desviación estándar, ya lo hemos dicho, ¿no? Cuán variables son esos 17 valores alrededor de la media, a eso se le llama desviación estándar. Entonces, ¿en cuál de los dos ríos la desviación estándar será más grande? Así a ojo, ¿no? Porque... ¿Perdón? El desvío es 8. ¿Ya? ¿Por qué crees tú eso? Porque los valores que nos darían anualmente es más fácil de que varíe porque es una cantidad pequeña, tanto en cambio en el río Madera, al ser un número tan grande, su variación va a ser muy poca. Ya, más o menos está tu respuesta. ¿Cómo te llamas? Ramiro Fernando Esdera Burgos. Ramiro Fernando Herrera Burgos. Tienes 3 puntos más. Hoy día estamos repartiendo puntos porque nos vamos a poner la próxima clase de acuerdo en qué día vamos a hacer el examen. Les cuento que tienen que empezar a estudiar porque por ahí me animo a que el examen sea el próximo sábado, o sea, de aquí a 7 días. Entonces, tienen nomás que darle duro. Bueno, la respuesta de nuestro amigo Ramiro Fernando está bastante acertada. A ver, fíjense, por ejemplo, el río Rocha, que está más cerca de Misicuni, ¿no ve? Cuando estamos en plena época lluviosa, hemos dicho que el río Rocha nace en las nacientes de Sacaba, más o menos, ¿no? Después vamos a ver cómo se delimita el área de drenaje de ese río hasta el puente Calacala. Es una área de drenaje, una cuenca aportante tremendamente pequeñita, ¿no? Alrededor de unos 150 kilómetros cuadrados. En cambio, el área aportante del río Madera, cuando lo consideramos a la salida de Bolivia, es como 2/3 partes del territorio boliviano. Las 2/3 partes de 1 millón de kilómetros cuadrados, más o menos, pucha, es un montón, ¿no ve? Comparando con los 150 kilómetros cuadrados que tiene área de drenaje Río Rocha. Al ser una cuenca tan grande, fíjense que el río Rocha llega también al Madera. Podría ser que en las alturas de Sacaba esté lloviendo torrencialmente, hasta Cochabamba, digamos, pero que en el transcurso de su recorrido hacia Almamoré y luego hacia el Madera, las cuencas intermedias, en algunas llueve, en otras no llueve, algunos tributarios está lloviendo, otros no está lloviendo, y la totalidad de agua, en realidad es, si quieren usar ese término, es regulada. Una cuenca muy grande regula las aguas de ese río. Las aguas del río Rocha llegarán, me imagino, a salir del territorio boliviano después de escurrir durante 1 mes, 2 meses, vayamos a ver, ¿no? El tiempo de viaje, ¿cuánto tiempo le toma una gota caída en Sacaba en llegar a la salida hacia Brasil, ¿no ve? ¿En cuánto tiempo recorre? A eso le llamamos tiempo de viaje. Entonces es tan grande el tiempo de viaje de un montón de tributarios hasta llegar al Madera, a la salida, que se dice que la cuenca tan grande ofrece una especie de regulación de las aguas. En cambio, una cuenca pequeñita como el río Rocha o el río Misicuni, llueve y escurre, ¿no ve? A ver, las aguas que caen a las alturas de Sacaba, ¿cuánto tardarán en llegar al río Rocha? ¿Quién tiene una idea? ¿En cuánto tiempo llegará esa agua, la última gota de agua caída ahí en las alturas de Sacaba, en una época de lluvias? Imagínense que estamos en plena época de lluvias. ¿En cuánto tiempo llegará hasta el puente Calacala esa gota de agua? No creo que le tome más de 2 horas, ¿no? A eso se le llama tiempo de concentración, que es lo que vamos a ver en otro tema después de que terminemos con estos.
Ya, al ser el río Rocha una cuenca muy pequeñita, la variabilidad de sus valores alrededor de la media es tremendamente grande, porque pueden haber días en que el caudal es tan grande, llega a los 10, 20, 30, 40 cubos, y otros días en los que el caudal es cero, ¿no ve? Y si la media del río Rocha es de unos 2 cubos, alrededor de 2 se aleja hacia arriba un montón y hacia abajo hasta llegar a cero. En cambio, esa variabilidad en el río Madera probablemente sea más pequeña. Ya, continuamos entonces. ¿Eso qué significa? Que cuando yo les doy a ustedes 17 caudales anuales del río Misicuni y también les doy 17 caudales anuales del río Madera y les digo, apliquen un AR1 a ambos casos y generen con eso 300 caudales anuales, ¿no es cierto? Obviamente en ambos modelos o en ambas situaciones el modelo es único, ¿no es cierto? El caudal de este mes, la distancia que va del caudal de este año a la media, se puede calcular como la distancia que va del año pasado a la media, multiplicado por A1, y a eso se aumenta un valor ZT, ¿no es cierto? En realidad se habla en este tema de una... a ver, les diré más o menos. En su pizarra están viendo ustedes una expresión, la expresión simple de AR3, ¿no es cierto? Si se fijan, es la forma más simple de presentar. El caudal de este año depende del caudal del año pasado, también del año pasado y también del año de hace 3 años, ¿no ve? Los 3 últimos años inmediatamente antes de este año me sirven para calcular el caudal de este año, ¿no es cierto? A todos los 3 términos, A1 por xt menos 1, A2 por xt menos 2, más A3 por xt menos 3, a esa partecita se le llama la parte determinística del modelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se conoce todito los temas. Voy a poner acá parte determinística, ¿no es cierto? En cambio, el valor ZT es la parte aleatoria. El ZT, ¿se dan cuenta? Entonces, estos modelos en general siempre son de este tipo, es la suma de dos partes, una determinística y una parte aleatoria. La parte determinística se lo denomina de esa manera porque se lo conoce, ¿no es cierto? En el momento de generar el modelo, la parte determinística es conocido. En cambio, la parte aleatoria obviamente es desconocido. ¿Están de acuerdo? Desconocido. ¿Ya? Entonces, la suma de los dos es lo que me permite obtener un valor XT, que es el caudal, y que en principio se le llama un método estocástico para poder calcular ese caudal en el periodo, en el año T, porque lo único que desconozco en ese año es ZT. Lo que sí conozco ya es toda la parte determinística. Entonces, volviendo al tema de generar 300 caudales anuales en Misicuni y también generar 300 caudales anuales en Madera, para ambas situaciones, si por ejemplo aplicamos este modelito que está ahí figurando como un AR3, en ambas situaciones necesitamos previamente producir valores ZT, 300 valores de ZT, ¿no es cierto? Porque el momento de aplicar esta expresión para generar los 300 caudales basándome en este modelo autorregresivo de tercer orden, yo necesito previamente producir Z1, Z2, Z3 hasta llegar al Z300, porque para cada año preciso un valor de ZT. ¿Qué significa ello? En el caso del río Rocha es exactamente lo mismo que en el caso del río Madera. Ya sea un AR3, ya sea un AR1, ya sea un AR2, lo que sea, ¿no? La pregunta a ustedes entonces, el ZT, los 300 valores de ZT que uso para Rocha, ¿podré utilizarlos también para el río Madera? ¿Sí o no? ¿Por qué? Otra vez, 3 puntos. ¿Quién tiene una respuesta?
Adelante, Juan Daniel. Sí, ingeniero, yo creo que sí, porque el ZT nos va a dar valores aleatorios que van a sumar a nuestra parte que va a ser determinada, o sea, por el método determinístico. Y vamos a tener entonces caudales aleatorios para ambos ríos. Ya, ¿alguien más tiene una respuesta? Lo que Juan Daniel acaba de contestar es que si me piden generar 300 caudales sintéticos anuales en el río Misicuni, basándome en los 17 valores ya observados, y también me piden generar 300 caudales anuales en el Madera, basándose también en los 17 años observados. Lo que Juan Daniel contesta es que ambas series de 300 valores de ZT puedo utilizar tanto para el río Miscuni como para el río Madera, lo cual está incorrecto. Alguien puede mejorar la respuesta entonces. No se puede usar esa serie de 700 ZTs que acabo de generar para producir 700 caudales en el Madera y los mismos valores de ZT utilizarlos para producir 700 valores o 300 valores de caudal del río Miscuni. ¿Por qué no es posible usar? ¿Quién sabe? Y ya lo habíamos explicado en clases anteriores, la respuesta en realidad. No es posible hacer eso que él nos dice. ¿Alguien tendría alguna respuesta? Ya, en realidad entonces la respuesta la voy a explicar ahora. Hemos dicho que cuando hablamos de uno de estos modelos, el proceso ZT, o sea, el grupo de valores de ruido blanco ZT, tiene que reproducir la variabilidad de la serie original que estoy yo considerando. ¿Ya? Si los caudales de el Misicuni anuales varían mucho más con respecto a su media que los caudales del Madera, entonces esa variabilidad en ambas situaciones es diferente. O sea, la desviación estándar de los 17 caudales observados en Misicuni, en principio decimos que es más grande que la desviación estándar de los 17 caudales observados en el río Madera. ¿Esto qué significa? Si aplico un AR 1, 2, 3, por ejemplo, el de la pisada es un AR3, a ambas series, tanto a Misicuni como a Licona, necesito que los valores ZT que previamente necesito producirlos para ambos casos, estos valores ZT deberían reproducir la variabilidad de la serie original. Y si se fijan bien, eso que acabo de decir está expresado acá al final de estas hojitas que ustedes han considerado. Fíjense acá. Estos que estoy sosteniendo en este momento. ¿No ve? La varianza de ZT reproducirá la variabilidad del proceso original, que son los caudales, ¿no ve? Por esto, en el caso del modelo autoregresivo de primer orden, esa varianza de ZT se calcula de esta forma. Fíjense acá, sigma z al cuadrado es la variabilidad que tienen que tener los 300 ZTs que debo producirlos antes de proceder a generar 300 correspondientes valores sintéticos del caudal, ¿no ven? Y el sigma x cuadrado es la varianza de la serie original. El subíndice x se refiere siempre a la serie original, los caudales de Misicuni o si quieren los caudales de Madera. En cambio, z acá a la izquierda del signo igual
Z se refiere a la serie ruido blanco, ZT, obviamente, que necesito ya sea para el uno o para el otro. Entonces, fíjense, si este sigma x al cuadrado, que es la varianza de los caudales, si es muy grande, entonces automáticamente la varianza de los ZT también es muy grande. Si la varianza de los caudales es muy pequeña, automáticamente la varianza de los ZT también va a ser muy pequeña. Y obviamente entonces de esta formulita yo deduzco cuán grande tiene que ser la variabilidad de zetas que necesito para ese río. ¿Y cuál es ese río? El río ese es aquel que tiene caudales X, cuya varianza es este de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto significa que una vez que yo produzco 300 valores de ZTs, perdón, lo que miras en la pantalla es ahorita estimación de parámetros. Esto de acá. ¿Todos están viendo esa pantalla? No. No, ingeniero. No se ve. Voy. Tienen razón, estaba presentando una ventana nomás. Voy a presentar toda la pantalla ahora. A ver, ahora está cargando. Ya, ahora en la pantalla ven en 1.2 estimación de parámetros. Sí. ¿Sí? Y ahora ven fondo amarillo de papel normal. Ok, ya está mostrando toda la pantalla. ¿Qué significa eso? Que me estabas refiriendo acá, a esta formulita de aquí abajo. Bueno, de lo que se trata es que los 700 valores de ZT que ya los he producido para el río Misikuni no me sirven para utilizarlos cuando me piden generar valores sintéticos de caudal anual del Madera. ¿Por qué no me sirve? Porque los 300 valores de ZT que acabo de producir para el río Misikuni los he producido de tal manera que este sigma xz al cuadrado, esta varianza de Misikuni, los calcule en base a esta formulita, donde entonces este valor sigma x cuadrado los calculo en base a 17 valores de Misikuni. ¿Está claro? Esta formulita me permite obtener la varianza sigma z cuadrado de los ZTs que preciso generarlos previo a cualquier generación de caudales, preciso producirlos como ZT, una columna larga de ZTs produzco 300 valores, de tal manera que una vez que yo los tengo ahí afichados, los 300 valores de ZT, y yo calculo su varianza, esta varianza tiene que ser esta de acá, ¿ya? Después vamos a ver con más detalle cómo sucede eso, porque es tema de la clase de hoy día. ¿Están de acuerdo? Esta fórmula, si se fijan, sigma x cuadrado es la varianza que yo calculo en base a los 17 caudales de Misikuni, ¿ya? El A1 es el ρ1 que yo calculo en base a 16 pares de datos de Misikuni. ¿Está claro? Estoy hablando de Misikuni. Entonces, el A1, que es igual a ρ1, lo calculo en base a los 17 caudales de Misikuni. El sigma x cuadrado es la varianza que calculo en base a los caudales de Misikuni. Y en consecuencia, lo que me devuelve esta fórmula es la varianza de los zetas que necesito considerar, adoptar para Misikuni. Bueno, ¿cómo es que yo manejo o utilizo esta varianza? Cuando está al cuadrado es varianza, pero si le saco la raíz cuadrada se convierte en desviación estándar, eso saben ustedes, ¿no ven? ¿Dónde es que yo utilizo este valorcito sigma z? Porque de acá, sacándolo raíz cuadrada, obtengo sigma z, y sigma z es desviación estándar de los ZTs. Y si estoy hablando de Misikuni, es la desviación estándar de los ZTs válidos para Misikuni. ¿Por qué solamente para Misikuni? Porque en su cálculo
he utilizado esta varianza que es de Misikuni y también he usado este coeficiente de correlación de rezago 1 que también es de Misikuni, ¿no es cierto? Si eso y eso son de Misikuni, en consecuencia, la varianza que obtengo aquí, es decir, la desviación estándar que obtengo con esta fórmula, es una desviación estándar válida para Misikuni y no para el madera. Porque si quisiera tener la varianza del madera, aquí tendré que poner la varianza del madera y aquí tendré que poner el ρ1 del madera elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Como estoy en Misikuni, ese valorcito y ese valorcito los calculo en base a los 17 caudales de Misikuni. En consecuencia, al hacer eso, esta fórmula me devuelve aquí la varianza y en consecuencia la desviación estándar de los zetas que solamente puedo utilizarlos en Misikuni y no en el río Madera. ¿Está claro eso? Entonces, con esto más o menos, entonces, se quiere decir de que no cualquier grupo de ZTs es válido para uno u otro río. O sea, yo puedo calcular ahorita 300 valores de ZT, pero esos 300 valores de ZT tienen su varianza bien definida, es decir, tienen su desviación estándar bien definida, y esa desviación estándar, si es que proviene de esta fórmula, y en esta fórmula he usado datos de Misikuni, son solamente para Misikuni esos 300 valores de ZT. Si quiero, si necesito los 300 valores de ZT para el río Madera, tendré que en esta formulita trabajar con los datos de Madera. Y si me dicen produzca 300 caudales para el río Mamoré, entonces en ese momento tendré que usar el ρ1 de Mamoré calculado en base a Mamoré y la desviación estándar calculado en base a Mamoré para que eso me devuelva la desviación estándar que deba tener los 700 o 300 valores de ZTs que preciso para el Mamoré. ¿Están de acuerdo con eso? En conclusión, yo puedo producir, por ejemplo, 9 grupos de valores de ZT, una columna ZT, otra columna ZT, otra columna ZT. Y si para producir esas columnas yo he usado diferentes desviaciones estándar, entonces cada una de ellas está destinada para solamente ser usada, toda esa columna de valores ZT está destinada para ser usada solamente para ese río del cual yo estoy hablando, no lo puedo usar para ninguna otra serie. Ahora, ya habíamos explicado que los 300 valores de ZT producidos para madera, si los comparo con los 300 valores de ZT producidos para Misikuni, ¿cuál es la diferencia entre ambas columnas? ¿Está claro? ¿Alguien me puede decir la diferencia entre ambas columnas? 300 valores de ZT producidos para Misikuni, contrasto contra 300 valores de ZT producidos para madera. ¿En qué varían las dos series y en qué son semejantes? ¿Quién puede contestar a eso? ¿En qué se parecen ambas series? 5 puntos. Se parecen ambos porque son datos aleatorios. Ya, primera coincidencia entre ambas series. Ambas series son aleatorias, ¿están todos de acuerdo? Ya, primera coincidencia. ¿En qué más se parecen ambas series? ¿O en qué no se parecen? No se parecerían en que los datos son diferentes porque son, digamos, calculados de manera distinta para distintos ríos. Está bien lo que dices en términos generales, pero si precisas más, cuando yo tengo los 300 valores del uno y del otro y saco la media aritmética en ambos casos, ¿cuánto debe dar la media aritmética? ¿Cómo es? ¿Alguien más si quiere participar en la respuesta? Estamos comparando dos series, dos columnas. Ambas son ZTs, ¿no ven? Y la una ha sido producida para ser usada con el río Madera
y los otros 300 ZTs de la columna han sido producidos para ser utilizados en Misikuni. Ahora la pregunta es, ¿en qué se parecen ambas columnas y en qué no se parecen? Él ya me acaba de decir que se parecen en el hecho de que ambas columnas son aleatorias, ¿no ve? Son completamente random ambas. ¿En qué más se parecen? Si saco la media aritmética de los 300 valores en ambas situaciones, ¿cuánto debiera salir? Si se dice que el ruido blanco, Wilber Morales, ¿me puedes decir por qué debiera salir 0? Ya, entonces volvamos a lo que es la definición de ruido blanco. Hay 4 características que debe reunir cada una de esas 2 columnas para confirmar de que sí, evidentemente son ruido blanco. ¿Cuáles son esas 4 características? ¿Quién me empieza a nombrarlas? La primera ya la han nombrado. La primera característica de un grupo de valores ZT es que son completamente aleatorios, ¿no ven? Otra forma de decir que son completamente aleatorios es que son no correlacionados, son completamente independientes de valor a valor. En eso hemos dicho que se parecen mucho, por ejemplo, a la variable edad, porque con la edad los valores que obtenemos están obtenidos en forma completamente aleatoria, random, ¿no ve? Uno no depende del anterior ni del anterior. Esa característica se llama que ese grupo de valores de edad no están autocorrelacionados y ZT también no está autocorrelacionado. Y los 2 columnas que estamos comparando, una obtenida para aplicarla a Misikuni y la otra obtenida para aplicarla a madera, se parecen en eso. Ambas son no correlacionadas, son completamente aleatorias. Primera característica. Segunda característica es que, en estadística le llaman, el valor esperado de ambas variables es 0. ¿Cómo compruebo de que el valor esperado es 0? Si saco la media aritmética de esos 300 valores en ambas columnas, eso va a dar 0 o muy próximo a 0, pero en principio, en teoría, debería dar 0. En este aspecto que acabo de decir, se parecen ambas series, ¿no ven? La tercera característica es que están distribuidos normalmente. Tanto la primera columna, así como también la segunda columna, están distribuidos normalmente. Y ustedes ya saben cómo verificar si esos 300 valores están o no distribuidos normalmente. Ya lo hemos repetido no sé cuántas veces. Otra característica de ambas series es que, y en esta característica es que no se parecen. Ambos presentan una desviación, ¿no es cierto? Y al presentar ambos una cierta desviación, las desviaciones estándar de en ambos casos no se parecen. A ver, voy a mostrarles eso ahora mismo, qué es lo que quiero decir con eso. Estoy sosteniendo que ambos grupos que son series, que son ruido blanco, ambos grupos se diferencian en que uno de ellos, por ejemplo, voy a poner acá para el río Madera. Río Madera. En el río Madera, para río Madera, yo puedo tener esta situación. ZT en la vertical y T en la horizontal. Aquí estarían 300 años, ¿no ven? 300 valores, que es lo que estamos usando como ejemplo. Me han pedido que produzca 300 valores de ZT para ser aplicados al río Madera. Y estos van a ser esto, más o menos.
Me voy a fiar, creo que mi batería está fallando, entonces voy a verificar eso. Sí, voy a enchufar, esperen, bueno, antecitos de enchufarlo, fíjense, estos son los valores uy, sí, voy a enchufar la batería, por favor, un ratito, espérenme. Ya, ahora con este gráfico me van a entender mejor. Una de las características de los 300 valores de ZT es que estos están siempre alrededor de cero, hemos dicho, a veces son positivos, a veces son negativos. Entonces en el eje vertical se puede mostrar ello. Tenemos valores de Z positivos hacia arriba y valores de Z negativos hacia abajo. Y al graficar estos, valores, lo que algo está pasando porque no me acepta. Entonces, ya, los valores hacia abajo son negativos y hacia arriba son positivos. Y los 300 valores de ZT que yo acabo de producir son, por ejemplo, estos. ¿No ven? Son aleatorios uno tras de otro, están distribuidos normalmente. El valor esperado es cero. Como compruebo de que el valor esperado de 300 valores es cero, simplemente saco la media aritmética de los 300 valores y esto va a resultar igual a cero. Y además de ello tiene una cierta variabilidad y esa variabilidad se la expresa, por ejemplo, de esta manera. ¿Cuánto varía cada uno de ellos alrededor de la media? Y supongamos que hacia arriba varían en promedio eso, que está con un trazo verde, y hacia abajo algo parecido. Obviamente que la distancia entre las dos líneas verdes sería 2 veces la desviación estándar, porque de la media hacia arriba puedo graficar la desviación estándar, que es el promedio en el que se apartan hacia arriba, y hacia abajo también la línea verde horizontal puede ser graficada de esa manera.
A ver, ¿qué más necesito mostrarles a ustedes? Tal vez un poquito lo vamos a hacer más grande. Uy, otra vez se me ha ido más allá. Así, ya. Ahora, fíjense, yo tengo una otra serie, esta serie que acabo de mostrar ahí en función del tiempo, es una de las columnas que estamos comparando. La otra columna, que sea esta, por ejemplo, también 300 valores, y en esta ocasión, al graficar eso, 300 valores, al graficar eso, yo tengo valores que se distancian de la media. La media obviamente acá es 0, ¿no es cierto? En la parte de arriba la media también es 0. La diferencia entre las dos series es que algo anda mal, pero vamos a intentar arreglar. La diferencia de las dos series es que la desviación estándar de la serie de abajo es mucho más grande que la desviación estándar de la serie de arriba, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que se puede mostrar que entre las dos series cumplen absolutamente con 4 requisitos en los que son iguales. La media en ambas es 0, en ambas están distribuidas normalmente, en ambas se dice que son no correlacionadas, ya van 3, y el cuarto aspecto de esto es que ambas presentan una cierta variabilidad alrededor de 0, y ahí es donde esos dos columnas se diferencian. Solamente se diferencia un grupo de otro grupo de ZT en la variabilidad que presenta la una versus la otra. Y se dan cuenta entonces, yo puedo producir, en la pizarra estamos mostrando 2 grupos de ZT, pero si me dicen que haga el trabajo para 5 ríos diferentes, entonces necesitaré producir 5 diferentes series de ZT, uno para cada uno. ¿Y en qué se diferencian las 5 series de sí mismas? Solamente en la varianza, solamente en la desviación estándar, porque en el resto de las características todas son iguales. Las 5 series, solo estoy mostrando 2 en la pizarra, ¿no? Las 5 series de ZT tienen media aritmética 0. Las 5 series de ZT están normalmente distribuidas, cada una de ellas están normalmente distribuidas, etcétera. Las 5 mismas son independientes una de la otra. En lo que se diferencian cada una de estas series es solamente en la variabilidad. Y hace rato preguntábamos cuándo una variable tiene una desviación estándar o una varianza 0, y me contestó el compañero de ustedes, cuando todos los valores son los mismos. Por ejemplo, si aquí tengo el valor 7, el primer valor es 7, el segundo valor es 7, etcétera. Entonces, esos valores los puedo mostrar como una línea horizontal, ¿no es cierto? Ya. En definitiva, si tengo una serie que es, todos los valores son 7, 7, 7, 7, 7, 7, su desviación estándar de 0. Ya, hasta ahí se comprende más o menos en qué consiste esto. Para eso simplemente era una introducción a un repaso de en qué consisten los valores ZT. La conclusión de esto es que para cada serie diferente que me dan de caudales, por ejemplo, necesito sus propios valores ZT. ¿Por qué? Porque deben reproducir la desviación estándar de esa serie de caudales. Si me dicen modelar con un AR1 los caudales anuales del río Misque, para el río Misque tendré que producir valores ZT con la condición de que la desviación estándar de esos valores de ZT reproduzcan la desviación estándar del río
Misque, y eso está acá, ¿no ven? En la parte de abajo, esa formulita es nuevamente la que me permite deducir de que no cualquier serie ZT es válida para cualquier serie de caudales. Cada serie de caudales de un río diferente tiene su propio valor, sus propios valores de ZT. ¿Por qué? Porque la variedad de esos ZTs que necesito para ese río Misque, por ejemplo, proviene de cuán variable es los caudales observados del río Misque, es decir, sigma z al cuadrado depende de sigma x al cuadrado. Y si sigma x cuadrado es cada vez diferente porque estoy considerando desviaciones estándar de diferentes valores anuales de diferentes ríos, entonces los ZTs que necesite yo para generar, por ejemplo, 300 caudales sintéticos de ese río, tendrán que tomar en cuenta eso. Bueno, hasta ahí, como de paso a lo que en realidad ya hemos ido explicando varias clases antes. Ahora, lo que empezamos a hacer con ustedes es considerar los tres pasos que necesito para poder generar valores ZT. Ya sabemos hasta ahora en qué consisten los valores ZT, sabemos sus características, sabemos que cada río tiene su propio grupo de ZT. ¿Cómo produzco esos valores? A partir de aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es dedicarnos a esta parte. Valores ZT son producidos en 3 etapas. La primera etapa es producir valores uniformemente repartidos, que yo los he llamado aquí UI, primera etapa. Segunda etapa, en base a esos valores uniformemente repartidos, UI, yo produzco valores TI. La segunda etapa es producir valores T1, T2, T3, T4. Y la tercera etapa es convertir cada uno de estos T1, T2, T3, T4 en valores que ya son ZT. ZT1, Z1, Z2, Z3, ZT4 hasta llegar a Z300. ¿Se dan cuenta? 3 pasos que debo seguir yo para poder obtener 300 valores de ZT. El primer paso, lo vamos a explicar ahora, se refiere a producir valores uniformemente distribuidos. ¿Cómo produzco valores uniformemente distribuidos? Para ello utilizo este método que llaman método lineal congruencial y consiste básicamente en la aplicación de esta fórmula que dice ahí, fórmula 4. ¿Qué dice esta fórmula? El valor UI, le he dado nombre de U porque ese valor va a resultar estar uniformemente distribuido. El valor UI depende del valor UI anterior, ¿no ve? Que es multiplicado por un coeficiente A eso le sumo un coeficiente C, y el total de lo que está entre paréntesis tengo que dividir entre M, que es otro valor que me doy, y el resto de eso, el residuo, es el valor que lo mantengo. Por ejemplo, para hacerlo muy simple, muy rápido, yo he adoptado valores de A, que es igual a 3, C es igual a 5, M es 16, y el valor semilla del que empiezo todo lo adopto como U04. Estos valores que están adoptados acá son los mismos que voy a reemplazar acá. Fíjense que A era 3, lo vamos a dividir. Ya, esos son los valores que yo me doy para empezar a trabajar. A es 3, lo coloco acá arriba 3. UI menos 1 es el valor semilla, el valor inicial, porque en esta formulita número 4 tengo que empezar con algún valor, ¿no es cierto? Para calcular el valor ahora UI, me baso en el valor anterior. ¿Y cuál es ese valor anterior UI menos 1? En ese momento también me lo voy a inventar. Me invento ese valor que se le llama semilla y lo tomo como un valor de inicio 4. Entonces, aplico esta fórmula y fíjense que directamente puedo hacer 3 por 4, 12 más 5, son 17. ¿Están de acuerdo? El 3 es un valor que me lo adopto para todo el proceso. El 4 es un valor que me lo adopto yo como semilla. Es el primer valorcito que tiene valor 4. Los siguientes ya van a ser diferentes. El C me lo adopto para los 300 o 400 o lo que sea necesario aplicar esta fórmula, las veces que sean necesarias aplicar esta fórmula. Y el módulo M también lo adopto como ejemplo 16, que es válido para todos los
operaciones que haga. Entonces, si volvemos a esto, decimos 3 por 4, 12 más 5 es 17. Cuando ustedes tratan de dividir 17 entre... Ya había una conexión que estaba suelta, por eso que todo el rato no me agarraba, ya se estaba terminando la batería, pero ahora sí está conectada, no hay problema. Ya, entonces decía yo, 3 por 4, 12 más 5, 17 dividido entre 16, contiene una vez y el resto, el residuo es 1. Ese unito lo traigo acá. Fíjense, en verde anoto yo el residuo. Ese unito lo anoto para el siguiente paso y otra vez 3 por 1 es 3 más 5 es 8. 8 no contiene, ¿no? 8 dividido entre 16 no contiene, entonces el residuo permanece 8. Aficho 8. El mismo 8 lo llevo acá y hago 3 por 8, 24. 24 más 5 es 29. Cuando divido 29 entre 16 contiene una vez. 1 por 16, 16. ¿Cuánto me resta? 16 al 24 me resta 13. Lo meto 13. En la siguiente formulita tendré que hacer 3 por 13 más 5, etc. Y lo que resulta de hacer esas operaciones está acá. Fíjense, el primer valor obviamente es el UI menos 1. Es la semilla, permanece 4. Y en este momento lo que yo hago es dividir 4 entre M. M es 16, ¿no es cierto? Después tengo el valor, perdón, 1, luego 8, luego 13, y si continúo de esa forma, obtengo 12, 9, etcétera, y después toditos tengo que dividir entre M, ¿ya? Entonces, los valores uniformemente distribuidos que acabo de obtener al aplicar esta fórmula son los que están acá expresados de los corchetes. El primer valor era 4, es la semilla que me dice, ¿acuerdan? El siguiente valor era 1, luego obtengo el 8, 13, 12, 9, etcétera. 0 también está por ahí. Y solamente que ahora lo que tengo que hacer es dividir cada uno de ellos entre 16. La desventaja de haber adoptado estos valores, A igual a 3, C igual a 5, M igual a 16 y la semilla igual a 4, la desventaja es que al hacer esta operación, a partir del octavo valor todo empieza a repetirse, ¿no es cierto? Si continúo esto después de 5 sobre 16, va a repetirse 4 en 16, 1 entre 16, 8 en 16, y por más que continúe hacia adelante, ya no logro cambiar esa repetición. Cada 8 se van repitiendo. Conclusión, los valores A, C y M adoptados para hacer este trabajo están mal adoptados. Entonces, lo que tengo que hacer es, en lugar de considerar A igual a, por ejemplo, 3, considerar A igual a 44, por decir algo. Y otra vez hacer el proceso de tal manera que no se me repitan. Ahora, yo he adoptado aquí valores muy simples porque es muy fácil de explicar con valores simples, ¿no es cierto? Mentalmente podemos hacer esas multiplicaciones, sumas y divisiones. Pero en realidad A podría ser 4.230, C podría ser 27.000, M podría ser algún otro valor, y ya con la calculadora se puede hacer eso sin ningún problema. Se puede demostrar que estos valores que están entre corchete acá resultan estar uniformemente distribuidos, y también se puede ver de que ningún valor va a salir negativo y ningún valor va a salir más grande que 1, porque para salir más grande que 1, el numerador tendría que ser más grande que 16, pero eso lo desestimo porque cuando contiene acá entre 16 simplemente lo vuelvo a dividir y otra vez baja de 16. En conclusión, los valores de esta manera obtenidos consisten en valores, acá está,
rectangularmente distribuidos, o si quieren uniformemente distribuidos. Por eso yo lo he llamado U al conjunto de esos valores de uniformemente distribuidos, y se puede demostrar que están siempre saliendo en el rango 0 a 1. Ninguno va a resultar negativo, ninguno va a resultar más grande que 1, y también se puede ver de que estos valores resultan estar normalmente distribuidos en el rango 0 a 1. Esta formulita es la que se utiliza en estadística para denotar de que la serie conformada por estos valores UI están uniformemente distribuidos en el rango 0 a 1. ¿Ya? Ahora, fíjense que al adoptar 3, 5, 16 y la semilla 4, la serie se va repitiendo cada 8 valores. Cuando ustedes hacen esto con números mucho más diferentes que A, C y M, y números más grandes, en la computadora, incluso la computadora no les va a poder dar indefinidamente números que no se repiten. En la computadora se dice que estos se repiten a partir del valor 2 elevado a la 32. Si ustedes elevan 2 a la 32, eso sale 4.000 millones de valores. En realidad, 4.000 millones, 200, etcétera, lo que están acá, ¿no ve? Entonces, hasta la computadora les va a proporcionar a ustedes 4.000 millones de valores que no se repiten, pero a partir de ahí, si continúa proporcionando resultados la computadora, ya se repite. Pero se repite a partir del 4.000 millones, y como nunca en nuestros temas usamos tantos valores, simplemente los aceptamos como válidos, como valores completamente aleatorios. En realidad le llaman no aleatorios, sino pseudo aleatorios. Esa es la razón por la que estos valores resultan ser no aleatorios completamente, sino más bien pseudo aleatorios. ¿Qué significa? Que cuando en el examen ustedes aplican una de estas formulitas para generar datos, van a tener que hacer mucho ejercicio en la casa, de tal manera que adopten valores A, C y M, tal que cuando aplican recursivamente a través de esta fórmula, estos valores 1, 8, 13 no se repitan, como es el caso acá, que se repiten a partir del octavo valor. Además, lo que tienen que tener en cuenta es que los valores A, C y M, por facilidad yo los he tomado con valores muy simples, 3, 5, 16, van a tener que tomar valores mucho más grandes, y en ese momento ya no se pueden hacer los cálculos a mano, sino más bien a través de alguna fórmula. Además, no tienen que perder de vista de que la función módulo está incluida en Excel, por si acaso. Ya, primer paso, acabamos de explicar, es producción de números uniformemente repartidos o distribuidos en el rango 0 a 1. Segundo paso, en el segundo paso hacemos uso del teorema del límite central. Si ustedes buscan en un libro de estadística a qué se refiere el teorema del límite central, lo van a encontrar, pero en forma simple, el teorema del límite central se traduce en lo siguiente. Pónganse a pensar en caudales diarios de un río. En Misicune tienen diariamente, durante 17 años, caudales, ¿no ve? Yo lo que hago es agrupar cada 365 días. Los 365 días los agrupo y produzco un solo caudal de ese año. El siguiente año otra vez agrupo 365 días y produzco el segundo caudal anual de ese año, etcétera. 17 caudales anuales. Fíjense que no me interesa a qué función de distribución pertenecen los caudales diarios, cada uno de ellos, 365 valores, y lo único que yo hago es expresar los 365 valores a través de un solo valorcito, que es la media de los 365 valores. Y ese valorcito que obtengo ya está normalmente distribuido. O sea, ¿se dan cuenta? Por eso es que es tan importante la ley normal. Cuando el valor o la variable que esté yo considerando proviene de un agrupamiento de valores, por ejemplo, caudales anuales, proviene del agrupamiento de 365 valores. Caudales mensuales provienen de un agrupamiento de cada 31 valores. Si me dicen, considere usted las temperaturas mensuales en Cochabamba,
cada valorcito proviene de la media de 24 valores. Si es que me dio la temperatura a cada hora, la media de ellas me va a dar la temperatura promedio de este día, ¿no ve? Entonces, una vez que uno agrupa variables, el resultado ya está normalmente distribuido. Conclusión, si a mí me dicen acá está, usted tiene 37 valores de caudal anual registrados en el río Beni, bueno, ya no tengo que hacer el cálculo para demostrar que esos valores están distribuidos normalmente. Si me dicen que cada valorcito proviene de haber promediado otros valores, ya adopto directamente en virtud del teorema del límite central de que esta variable con la cual voy a trabajar ya está distribuida normalmente. Por eso es que es importante la ley normal, porque un montón de variables en la naturaleza provienen después de haber agrupado valores dentro de ella. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplico yo este teorema del límite central a los valores que acabo de obtener? Fíjense que en el primer paso he obtenido U1, U2, U3, U4, hasta donde logre llegar sin que se repitan, ¿no ve? Al agrupar, lo que yo hago es agrupo los 12 primeros valores de U, ¿no es cierto? Los sumo, por ejemplo, y al resultado le resto 6. Y a eso le llamo T1. Acabo de producir un valor T1 basándome en 12 valores U. Nada más que al final le he restado una constante 6. Para los siguientes valores voy a agrupar los siguientes 12 valores de U. En realidad ya va a ser U13 hasta U24. Los sumo de estos 6 y le llamo T2. En el tercero hago lo mismo, etc. Conclusión, los números T así generados obviamente ya están normalmente distribuidos, ¿no es cierto? Y la forma de expresar eso es a través de esta formulita. Se puede demostrar, y no lo hacemos acá, que los valores TI, la variable TI, está normalmente distribuida con media 0 y varianza 1. Lo de normalmente distribuido se puede demostrar con ayuda del teorema del límite central. La media 0, ahorita me la van a ustedes a explicar por qué el valor esperado sale 0. Y la varianza 1, eso es más difícil de demostrar, pero no lo vamos a hacer acá. Pregunta, ¿por qué se les resta a cada suma de 12 valores el valor 6? ¿Quién cree que tiene una buena respuesta para ello? ¿Por qué se les resta el valor 6? Por 3 puntos, pónganse a pensar. Nadie se pone a pensar por qué estamos restando los 6. Entonces lo van a contestar el día del examen, así que pónganse a analizarlo en la casa. Ya, fíjense que hemos cumplido con el segundo paso. Resumiendo, el primer paso era producir valores U a través de esta formulita recursiva. Los valores que produzco los divido entre 16, como está mostrado acá. Fíjense, cada uno de esos valorcitos, al final recién lo divido entre 16 que era el módulo. Esta serie entre corchetes es una serie de valores uniformemente distribuidos en el rango 0 a 1. El segundo paso consiste en agruparlos, esos valores, cada 12. Y al hacer eso, lo que yo obtengo son nuevos valores que ya no los voy a llamar U, sino más bien se los llama T. Y produzco T1, T2, T3, T4. Y lo que es importante es que estos valores T ya están normalmente distribuidos, tienen media 0 y tienen varianza 1 al cuadrado. Fíjense que el T1 ya es casi Z que estoy buscando, porque Z está normalmente distribuido, lo cual T1 también. Z tiene media 0, lo cual T1 también, pero ZT no tiene varianza 1. Tiene la varianza que resulta de la formulita en la que se introduce la desviación estándar de la serie original y también el ρ1 de la serie original. Entonces, me resta transformar este valor TI o todos los valores TI en ZI. ¿Cómo hago esa transformación? Así de simple. Cada valorcito de T1, el T1 lo multiplico por sigma Z y obtengo Z1.
El T2 multiplico por sigma Z y obtengo Z2. El T3 multiplico por sigma Z y multiplico por sigma Z y obtengo Z3, etc. Así de simple es el tercer paso. Simplemente multiplicar cada valor T1, Ti, por la desviación estándar de Z y ya sabemos cómo obtener la desviación estándar de Z, que depende de la desviación estándar de X y también depende del ρ1 de la serie original. Ahora, este último paso está explicado acá. Cuando ustedes agarran la ley normal y dentro de lo que es la ley normal producen la variable normal reducida, T1 es igual a ver, la variable normal reducida era a cada valor se les resta sigma y dividido entre, se resta la media y dividido entre z. De ahí proviene esta expresión, que es una expresión lineal, ¿no ve? Y como mu 0 tiene que ser 0, o sea, lo que quiero es que zt tenga como valor esperado 0, mu 0 sale 0. Y esta formulita se convierte en zt igual a ti por sigma z, y este es sigma z que está expresada acá. Con eso, entonces, está comprendido, espero para todos, cómo proceder a producir generación de números aleatorios normalmente distribuidos, ruido blanco, ZT. Y a partir de acá ya es simplemente responder algunas preguntas que van a venir en el examen, explicar qué es un modelo autoregresivo univariado, cómo se puede identificar la persistencia en una serie. Persistencia es sinónimo de autocorrelación, sinónimo de dependencia, ¿no es cierto? Luego, teoremas del límite central que lo hemos explicado, no necesitan entrar en la explicación teórica de los libros de estadística. Lo más importante es comprender que cuando uno agrupa un número, cierto número de valores, el resultado ya está normalmente distribuido. Eso es todo lo que nosotros como hidrólogos necesitaríamos saber. Después las demostraciones obviamente existen, pero no las estamos viendo. ¿Cómo podemos concluir si una serie es estacionaria? ¿Se acuerdan? Las series estacionarias son caudales anuales, en cambio la serie estacional son caudales mensuales. ¿Cómo concluimos si una serie es estacionaria? Cuando la media, donde quiera que me ubique horizontalmente en el tiempo, resulta siempre la misma, es decir, la media no depende del tiempo y tampoco la desviación estándar. ¿Cómo saber si una serie está normalmente distribuida? Eso ya es tema del primer de probabilidades, que ya lo saben también, ¿no ven? Bueno, hay preguntas hasta este momento porque ya debemos irnos casi. A ver, los que se han ganado algunos puntajes es Gonzalo Huanca. ¿Me puedes decir tu nombre, Gonzalo? Gonzalo Huanca Alaro. Huanca Alaro, tienes 2 puntos. Y Wilber Morales, ¿era? Wilber Morales. Está todavía. Sí. Ya, tu nombre completo. Wilber Morales. Wilber Morales Rivas. Rivas, también tienes 2 puntos. Ya, ¿hay preguntas? ¿Alguna pregunta buena para ganarse puntos? Ingeniero, ¿me puedo presentar? ¿Te puedes presentar? ¿Cómo te llamas vos? Álvaro Jesús Apaza Rojas. Álvaro, acá está nuestro auxiliar que siempre ha sido los anteriores semestres. Álvaro, por suerte, ha deshecho de muchas materias y al parecer tiene más tiempito para ayudarnos en la clase. Entonces Álvaro va a ser el auxiliar también juntamente con el otro auxiliar que ya tenemos. Sí, entonces, Álvaro, tú te pones en contacto con el otro auxiliar y van a ver cómo funciona la cosa, pues. Ajá. Ingeniero, quería algo más comentarle o sugerirle. Si podría poner un enlace de Classroom directamente un enlace de Meet directamente en el Classroom para que no estén mandando cada vez y directamente se unan ahí.
A la macana se puede hacer eso. Lo que pasa es que estoy con tantas otras cosas que ni me pongo a pensar en esas posibilidades. En otro momentito me comentas cómo hacerlo, Álvaro. Ya está, ingeniero, me llama nomás. Macanudo, yo te llamo. Ya. Muy bien, entonces con el resto de la clase ya lo conocen a Álvaro. Cualquier cosa, él va a estar ya en el WhatsApp también, entonces se ponen de acuerdo con él cuando pueden recibir algunas explicaciones adicionales. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta más, aquí la terminamos y que les vaya bien. Ingeniero, disculpe, Adelante, Gonzalo. ¿la práctica lo podemos realizar en Excel o es netamente a mano? No, en realidad, si se han dado cuenta, para el examen, algunas prácticas, creo que hay una o dos, se toman en cuenta solamente como presentación para tener acceso al examen. No tienen nota las prácticas que les estoy dando. Entonces, lo puedes hacer de la mejor manera que tú creas conveniente, con calculadora o con Excel. Listo, gracias, ingeniero. Ya. Ingeniero. Adelante. Dale, Sergio. Sergio. Ingeniero, hay un enlace, pero en el Classroom, con eso no entraríamos directo a todas las clases, pero solo creo que los que tienen correo institucional pueden acceder, ¿no? Lo que sí tienen que velar es de que el día del examen, los que no están accediendo vía su correo institucional no van a poder dar el examen. Perdón. Uy, José Fernando, no te entiendo nada. No sé si alguien te entiende. Ahí entrecortado sale tu voz. Ingeniero, le decía que ya hay un enlace predeterminado en el Meet con el correo institucional. Con eso podríamos entrar todas las clases. Exacto, eso vamos a hacer, y en este tema Álvaro me va a ayudar, por como lo han escuchado ahorita. Vamos a hacer eso. Yo creo que ya para la próxima clase solamente los que tienen correo institucional van a poder entrar en la clase y obviamente en el examen también. Sí, es igual, ingeniero. Quería pedirle que me dé permiso como docente en el Classroom para que primero según las prácticas se vayan presentando, vaya chequeando un ojito y ahí viendo cómo están avanzando, en dónde están fallando, ¿no? Y segundo, para hacer una purga. Los que no están con su correo institucional, muchachos, la universidad está gastando bastante plata para que nos den eso. Y creo que es prudente y correcto que utilicen para su Classroom ese correo, porque aparte es más fácil identificarlos, ya que su nombre y su apellido ya está predeterminado ahí y no pueden cambiar. Pasa que a la hora de descargar notas, muchachos, es horrible. No saben cómo se sufre, adivinando cuál es su apellido y cuál es su nombre. Claro, ese aspecto ahora sí ya se va a terminar con esto del correo institucional. Y yo me voy a poner en contacto contigo, Álvaro, para arreglarlo esto. Entonces, todo el mundo después va a poder ingresar a Classroom solamente si tienen su correo y si están inscritos, porque si no están inscritos en la materia tampoco van a poder ingresar. Y eso sucede con todas las otras materias. Me imagino que ya están aplicando esta modalidad. Sí, ingeniero, las notas nos están votando incluso a la mala. Fechados con código, sí, incluso. Sí, porque cualquier persona de afuera también ingresa nomás a la clase ahorita, ¿no es cierto? Con tal de tener el link. Entonces, eso quieren evitar y eso va a ser desde la próxima clase. Yo te voy a llamar, Álvaro, entonces, para ponernos de acuerdo. Ya está bien, ingeniero, voy a estar aquí. Listo. Muy bien, gracias a todos, que les vaya bien, suerte. No salgan de su casa, por favor, y denle duro a este tema, porque por ahí el sábado que viene ya podemos estar pensando en hacer el examen. Ya, hasta luego, me estoy despidiendo. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.